Hola a todos, yo soy Alejandra Travels y quiero invitarlos a que vayan a escuchar el episodio con Celia que acabamos de grabar, que estuvo increíble. Hicimos como una línea de tiempo de mi vida con muchos aspectos personales, soledad, amor, manejo de emociones, familia y qué se viene para Alejandra Travels al futuro. Está súper bacano, espero que les guste y nos vemos allá. Esto es Creciendo, un recorrido por las espirales de la vida, el podcast de Celia. Para crecer, para sanar. Bueno, Alejandra es una nómada los últimos 5 años que en este último año y medio ha decidido como volver a conectar con su tierra, con Colombia. Y siento que este espacio es bueno para eso, como para hablar un poco más del arraigo, de el sentido de identidad, de pertenencia, que a veces se pierde un poco después de estar 18 años lejos del país. Entonces siento que es un espacio lindo estar acá y compartir. Yo creo que muchos viajeros, nómadas o inmigrantes llegamos a un punto donde nos sentimos así y nos llama un poco la raíz, Colombia. Yo creo que todavía no está definida. Creo que estoy como en ese proceso de transición y eso empezó hace más o menos, yo diría que principios de este año, cuando me di cuenta que ya después de estar tanto tiempo viajando, tan a la deriva, permitiendo que como que la vida me sorprendiera y fluyera, ya ha decidido como que empezar a tener un poco más de raíces y de sentido, de todo, de pertenencia, de familia, de cultura. Como que siento que soy muy australiana en Colombia y muy, perdón, muy, no soy suficientemente australiana para ser australiana o para estar en Australia y no soy suficientemente colombiana cuando estoy en Colombia. Entonces es como ese sentido de identidad. Entonces todavía no sé quién es Ale, la estoy construyendo, pero es una nueva Ale. Cuando me fui a Australia inicialmente, yo tenía 17 años, era muy chiquita y yo siento que yo quería libertad. Como que yo crecí en una familia muy unida, con unos papás muy estrictos, donde siempre se hablaba como de ser las mejores. Y yo sé que los papás siempre lo hacen como con ese sentido de que quieren lo mejor para los hijos, pero yo me sentía muy restringida porque sentía que no encajaba un poco en la sociedad colombiana y en muchos aspectos siempre fui bastante como diferente, la oveja negra. Y cuando yo llegué a Australia y me doy cuenta que Australia es un país tan libre, tan abierto, tan chill y como laid back y toda la gente es súper tranquila, allá me di cuenta que era simplemente Alejandra. No Alejandra, la hija de, que estudia vive en tal lado, hace tal carrera. Y cuando quitas todas esas etiquetas y se resuelve solamente a tu identidad, a lo que tú eres como ser y como persona, yo creo que eso fue lo que a mí me enamoró de Australia y hacerme y quedarme en Australia y empezar mi vida ya, o empezar no, como que construir esa Alejandra, pues porque obviamente es más de la mitad de mi vida como australiana y lo que te decía ahora, siento que no, ni muy australiana ni muy colombiana, pero eso fue lo que inicialmente me hizo quedarme en Australia. Uf, yo creo que dejó como esa malicia indígena que se crea en Colombia cuando uno vive en Colombia. Y, y yo siento a veces que perdí, o sea, es como un ganar pero un perder, pero siento que perdí unos años muy valiosos de la malicia colombiana y como de la sabrosura que nos representa. Como que, por ejemplo, yo nunca he vivido que es una noche en una tienda de esquina. Suena bobo, pero en Australia no hay. No hay donde tú puedas sentarte a tomar polas, a escuchar música. A mí nunca me ha tocado eso, nunca lo he vivido. Y siento que cuando ahorita vuelvo a Colombia y recorro y veo amigos y pues gente del colegio o nuevos amigos que hice viajando, a veces digo cómo hubiera sido la universidad para mí acá, cómo hubiera sido la Alejandra en Colombia. Yo siento que eso pues ya nunca lo voy a vivir, porque igual también estoy en otra etapa de mi vida donde no me veo viviendo en una esquina, en una tienda de esquina, pero siento que muchas de estas cosas representan Colombia. A mí me hubiera encantado haberlo vivido porque en Australia es totalmente diferente. Fue una universitaria muy sola para mí. O sea, mi vida universitaria fue estudiar, estudiar, estudiar y trabajar como mesera y trabajar de cleaner.
Entonces yo me levantaba muy temprano, a las 3, 4 de la mañana, a trabajar de cleaner, a limpiar oficinas, casas, centros comerciales. Luego iba a estudiar y después de estudiar me iba a trabajar en un restaurante hasta las, no sé, 10, 9 de la noche, y los fines de semana trabajaba en otro bar. Entonces como que siento que mis años como de pasarla bueno, que yo veo que mucha gente lo vive acá, que son los años universitarios, los míos fueron años productivos. Me tocó madurar y crecer muy rápido. Y a mis 25 yo ya tenía un sueldo increíble, una casa, carrera, maestría y como una vida demasiado de adulta. Y me di cuenta que me faltaba vivir. Entonces yo siento que ahí eso es algo que yo no, pues no voy a poder rescatar nunca y que lo dejé en Colombia al haberme ido tan chiquita. Mi psicóloga. Yo en la universidad en Australia me diagnosticaron desde muy chiquita con ADHD, con déficit de atención y hiperactividad, porque no podía concentrarme, porque me costaba mucho como lograr tener orden y como que ejecutar tanto como estudiante y trabajar y pagar muchas cosas del día a día. Y entonces ahí empecé terapia con una psicóloga en la universidad porque era gratis, no tenía plata. Y ella me ayudó muchísimo como al manejo y al control del déficit de atención. También ahí ella me diagnosticó con algo que no es una enfermedad o un diagnóstico en sí, sino es un tipo de personalidad que es ser una persona altamente sensible, una persona paz. Y cuando entendí que era ser una persona paz, a mí la vida me cambió, porque dejé de sentir que el ser diferente fuera algo malo y que simplemente esa era mi forma de ver la vida y tenía que sentirme antes más bendecida de verla así. Una persona paz es alguien que es muy sensible en las cosas chiquitas del día a día. Por ejemplo, yo tengo una conexión enorme con la naturaleza, con los animales. A mí todo me sorprende y me encanta que la vida me sorprenda, como que todos los amaneceres y atardeceres son divinos para mí, todos los viajes que hago no dejan de sorprenderme, las cosas chiquiticas de la vida todavía, una vez más, me sorprenden y soy muy como empática a situaciones de personas externas. Entonces eso también hace o hizo por mucho tiempo que me alejara y me volviera un poco más ermitaña porque soy muy sensible a las personas y a cómo las personas se sentían y como que yo absorbía eso. Entonces entender cómo regular mis emociones, cómo procesarlas, cómo alejarme cuando tenía que alejar y recargarme, fue lo mejor para poder como continuar con el aspecto migratorio y con mi carrera. Pero para mí obviamente fue ir a terapia y lo hice como por más o menos unos 12 años y, y ya, como que darme cuenta de cuáles eran mis rasgos de personalidad y cómo manejarlos. Uf, todas. Yo creo que si hay algo que uno aprende viviendo lejos es a desatarse y de cierta forma soltar y toda la gente con la que tú vas conociendo en el camino. Porque pues empezando porque cuando vives en otro país, conoces a pura gente del extranjero, pero cada semana, cada 2 meses, cada 6 meses, la mayoría de personas se van. Entonces tú creas amistades, lazos súper fuertes, relaciones, y después te empiezas a dar cuenta que toda la gente se va y se va y se va, y eso nunca va a parar porque uno es un inmigrante. Entonces el hecho de que tú estés en otro país, sabes que las personas y la mayoría están temporal, buscando ese mismo sueño de quedarse o algunas no, pero empiezas a crear como una barrera de protección para que no te dé duro cada vez que las personas se vayan. Y siento que para mí el desapego ha sido como mi mayor lección de vida y ha sido lo que más me ha ayudado a estar donde estoy hoy como nómada y como viajera, porque tengo una habilidad que yo creo que se creó a través de tantos años de viaje y estar lejos, de simplemente ser supremamente desapegada a todo, a personas, cosas materiales, situaciones, momentos, países, y como que me adapto a cualquiera. Ok, ya no está alguien, me adapto. ¿Qué tengo que hacer de ahora para avanzar y para no quedarme estancada? Y algo que me ayudó muchísimo fue como resignificar la palabra hogar.
porque entonces tuve que cambiarme de casa muchas veces, yo creo que más de 30 veces en los últimos 18 años. Y obviamente el mudarte tanto y el cambiar de amistades, de parejas, de trabajos, te hace como darle un resignificado a la palabra hogar. Entonces para mí fue empezar a trabajar en cómo está Ale. Y desde que Ale esté bien, no importa en qué sitio, en qué país o con quién, todo está bien. Entonces yo tengo como un mini altar que siempre cargo conmigo a todos los viajes, y que una vez lo ponga donde sea que yo esté, yo ya me siento en casa y como que siento que Ale está bien, y eso para mí ya es sentirme en mi hogar. Entonces no importa dónde esté, es como si yo estoy bien conmigo y tengo como ese self check-in, ya todo fluye. Yo creo que ese es el punto más difícil actual para mí, como que las relaciones y el amor fluyen mucho si tú estás en un sitio fijo, que fueron mis primeros 10, 12 años en Australia, pero los últimos 5 como nómada definitivamente han sido, yo creo que más difíciles. No es que sea imposible, lo que pasa es que no es solamente la relación tan linda que yo tengo con la soledad, sino es el tipo de trabajo y la forma como yo veo la vida, que yo siento que lo hace un poquitico más difícil. He tenido varias relaciones, todas empiezan en los viajes y todas terminan viajando. Y por eso digo ahorita, te decía lo del hogar, porque de cierta forma vivir una tusa viajando donde tampoco tienes tribu, donde no tienes un sitio que donde puedas llorar o pasar la tusa, tienes que adaptarte una vez más a sobrellevarlo en el viaje. Y me ha pasado muchas veces. He tenido parejas que han tenido mi mismo estilo de vida, que son nómadas también, que son freelancers y tienen como esa mm, disposición y formas de monetariamente de viajar y de vivir de esto. Pero hasta ahí la mayoría llegan a un punto donde ya quieren hogar y ya quieren estabilidad. Y yo después de 5 años en esta nueva transición estoy sintiendo eso, lo cual no pensé que lo iba a sentir. Y no me refiero como a quedarme en un sitio fijo por mucho tiempo, sino como empezar a tener más bases y viajar un poco más lento. Y yo siento que ahí también esa decisión va de la mano al amor, porque digamos que yo no podía ofrecerle estabilidad a mis parejas porque simplemente yo no la tenía. Pero yo no tenía conflicto con eso. O sea, yo no tengo problema con fluir con la vida, que la vida me sorprenda, viajar de un lado para otro y tener a alguien que esté conmigo y hasta de pronto yo cubrir también parte de los viajes porque sé que es mi trabajo. Pero siento que la mayoría de humanos al final siempre quieren es un hogar, es llegar a casa, es estar un tiempo tranquilos, quietos, no tener tanto voltaje entre viajes. Y me costó muchísimo entenderlo y aceptarlo porque no era algo con lo que yo me sentía alineada. Pero este último año sí siento que ya mental y emocionalmente yo creo que maduré. Creo que llegué como a otra etapa donde, ok, listo, ya llevas 69 países, has viajado un montón, has hecho lo que has querido y por fin estoy sintiendo como esa necesidad de estar más en sitios fijos, de buscar una base. Colombia ya es una base para mí, ya fue una decisión tomada este año, y poder volver a casa. Entonces ahí fue donde también cambió el significado de hogar, porque ahora sí quiero es una casa física donde yo también pueda tener mis cosas y no toda mi vida esté en una maleta de 20 kilos. Y yo siento que eso también es una forma de decirle a Ale de que el amor ahora puede funcionar si yo también tengo algo de estabilidad, porque definitivamente siempre ha sido como un bloqueo para la mayoría de relaciones. Yo creo que lo más importante en este momento es empezar a planear, porque como te digo, por 5 años fluí y ahora por primera vez voy a sentarme a planear mi año y a decidir dónde quiero estar, qué mes. Y ya eso para mí es un logro enorme, porque eso también me permite planear en pareja y poder de cierta forma encontrar momentos donde viajar en pareja, donde viajar sola. Entonces, la Ale se está de cierta forma como organizando a tener planes más fijos de países y proyectos más claros. También está
como la idea de pronto ser mamá, pero yo tengo una enfermedad que se llama endometriosis. Hace muchos años me operaron y la ginecóloga en ese momento me dijo como, tienes que ser mamá ya o no vas a ser mamá nunca. Yo me desconecté totalmente de mi útero y como que cuando empecé a ser nómada hace 5 años, empecé como un proceso de sanación con mi útero y con la maternidad. Y ya hoy en día puedo decir que me encantaría ser mamá. No es algo que me quite el sueño de que si no lo soy, mi vida muere, ¿no? Pero siento que si está la posibilidad de ser mamá, me encantaría. Pero eso nace de un trabajo muy, muy largo de Ale, de por qué quiero ser mamá. Y ahí fue cuando descubrí que no es ser mamá, yo quiero es tener una familia. O sea, para mí es importante el concepto de familia, de unión, de equipo. De cierta forma lo veo con mis papás. Mis papás llevan 39 años juntos y somos una familia súper unida. Y ahí fue cuando me di cuenta que no es que quiera ser mamá, sino que quiero tener familia. O sea, si siento que encuentro una pareja que también esté como en la misma disposición de formar hogar, me encantaría. Pero si no, siento que también sería una muy buena tía y ya soy una muy buena tía. Entonces tampoco me quita el sueño. Pero yo creo que el futuro se ve así. También me gusta la idea de pronto pensar en una familia medio nómada. He conocido muchas familias nómadas, sé que todavía puede ser un poco como controversial para algunas personas. Todos los temas de maternidad, la gente siempre va a tener algo que opinar. Pero he conocido familias increíbles que tienen a sus hijos en colegios donde pueden y les permite viajar y estudiar un año en Bali, un año en Tailandia, un año en Sudáfrica, un año en Portugal. Y como que siento que va súper alineado a lo que de pronto yo haría. Pero obviamente una cosa es decirlo ahora y otra es ya en el boleo de ser mamá, a lo mejor de pronto no funcione. Pero siento que la Ale se sueña de pronto algo así. La mochila. Esta mochila me la regaló mi hermana. En realidad no me la regaló, se la robé. Eh, Todo lo que yo tengo cuando vengo a Colombia es de mi hermana, porque a mí me da mucha pereza hacer shopping. Entonces, siempre que llego, voy a su closet y le robo algo. En este caso, hace muchos años, me robé esta mochila y siento que me hace una vez más sentir en casa. Y es un muy buen punto de conversación en cualquier parte del mundo donde yo esté, porque los colombianos identificamos esa mochila, ya sea una mochila guayú, una mochila como esta que es más de la Sierra Nevada. Siento que es ese punto de unión cultural, de que uno sabe que el que la cargue es un colombiano, o bueno, no todos, pero estuvo en Colombia por lo menos, y me ha servido mucho como para conectar cuando estoy en el exterior. Me ha servido mucho porque me siento también como en casa cuando la tengo conmigo, y también me ha servido porque la empecé a usar cuando me la robé de mi hermana, porque yo no tengo billetera, yo no, siempre ando es con una mochila grande, grande, con todo mi equipo de tecnología y nunca tenía un bolso o un sitio chiquito para cargar mis cosas. Entonces hace 3 años cuando la tomé, me di cuenta que también necesitaba como soltar la otra mochila grande de viaje y permitirme tener esta un poco más liviana dentro de mis viajes pequeños y que me permitían como tener conversaciones y conexión con personas que también se representaran con esa mochila colombiana o con la cultura latina. Entonces es un buen elemento. Y ahí casi siempre cargo mi altar. Entonces el altar del que te mencioné antes, que cada vez que llego a un hotel, un hostal, un Airbnb, un trabajo, lo que sea, lo armo y junto a la mochila me hacen sentir en casa. Entonces desde que el altar esté bien y tenga todas mis cositas para hacer mis rituales de la mañana, mi meditación, mi rapé, escribir en mi diario, Ale está bien. Entonces ahí va la representación completa de la mochila y lo que cargo dentro de la mochila y cómo me conecta a mi hogar. Mis momentos dolorosos, es muy loco porque realmente yo creo que yo soy tan conectada a mi diario y escribo tanto que no he tenido muchos momentos de dolor porque yo todo lo suelto. O sea, yo no permito llegar a un punto de donde el dolor se acumule. Yo no le echo tierrita a la situación. Yo me permito sentir todo,
todo, como sea que esté. Estar feliz, tener rabia, estar triste, estar contusa, tanto que por eso a mí no me da miedo el amor, así sea viajera. Y he estado muy entusada y aún con tusa tengo que seguir, trabajar, viajar y siento que es porque me permito simplemente sentir. Entonces hay muy pocos espacios de dolor porque simplemente yo todo lo que siento, todo lo proceso en el momento que es. Y casi siempre es con mi diario. Entonces escribo en las mañanas, no todas las mañanas, pero casi todas, y como que ya siento que no tengo nada más que cargar. Entonces en realidad se me da muy fácil. Eh, Creo que también tiene que ver porque tuve que aprender del manejo de emociones y sobre inteligencia emocional desde muy chiquita, porque precisamente he estado siempre sola. Entonces, el aprender cómo a autorregularme y a estar ok con no estar ok, para mí fue súper importante desde chiquita en Australia. Como no pretender que estoy bien, no estoy triste, estoy triste. Y me iba a la playa, nadaba, lloraba, escribía, gritaba, lo que fuera que tuviera que hacer. Y yo creo que gracias a eso, hoy en día realmente no cargo mucho dolor porque todo lo proceso. Yo hago algo muy lindo que lo llamo el ritual de la luna llena. No tiene nada que ver con la luna, simplemente yo amo la luna llena. Y así le puse, pero en realidad es un self-check-in. Es un check-in mensual de Ale con Ale y yo lo convertí en una cita amorosa de Ale con Ale. Esto empezó hace 5 años cuando empecé mi vida nómada en mi van Mostaza, porque yo viajo sola. Entonces, estando en Mostaza, llegaba a unos sitios increíbles, parqueaba al frente del mar y era como que la inmensidad de la naturaleza y de todo lo bueno de este mundo y yo estaba sola. Entonces yo dije, ok, voy a empezar a hacer unas citas para ver cómo está Ale. Y me preparaba mi vinito, me hacía una tabla de quesos, ponía mi vinilo y sacaba mi diario. Y esto es como un ejercicio de revisar las 5 áreas de la vida. Entonces yo empezaba una por una y lo que hice divide como en dos partes. La primera es como un análisis, un autoanálisis y la segunda es como una manifestación para el siguiente mes. Entonces empezaba área por área. La primera es tu ikigai o tu sentido, tu razón de ser, que es como tu carrera. La segunda es la salud física y mental. La tercera son las relaciones personales de amigos y trabajo y como las relaciones con personas cercanas, familia. La cuarta es amor propio y relación de pareja. Y la quinta, las finanzas personales. Entonces, una de esta área, yo tengo como unas 5 preguntas y a cada una de las áreas me respondía las preguntas. Entonces, no me las sé de memoria, pero son como cómo fue, qué impacto tuviste, alguna persona estuvo involucrada, qué tengo que soltar y le doy como un porcentaje de qué tanto de mi vida le di a esta área de la vida. Entonces, cuando llegaba el mes y reflexionaba, me daba cuenta que de pronto tenía 0% en relaciones sociales con amigos o con gente, porque a veces soy muy ermitaña y me encerraba en la van y no interactuaba con nadie. Entonces lo que hacía en la segunda parte del ejercicio es ver cómo mejorar y equilibrar un poco más estos canastos, porque yo los llamo canastos, y de cierta forma intentar que todos los canastos de la vida estén un poco más equitativos y no solamente enfocarme en uno. Entonces, unas veces era muy enfocada en el dinero, pero el amor propio estaba muy bajito, o no tenía buena salud física, pero la salud mental estaba muy bien. Entonces, este ejercicio me ayudaba como que a hacer a tocar el hombro de Ale y es como que, hey, ¿cómo estás realmente? Sin que no tienes que darle respuestas a nadie. Es un ejercicio demasiado íntimo de uno con uno para darse cuenta cómo uno está. Porque yo siento que hoy en día la sociedad estamos en el mundo de la inmediatez y en el mundo de siempre tener que estar con alguien o distraernos con algo. Y eso nos aleja tanto de lo que realmente somos. Y yo siento que a raíz de esa distancia que creamos con nosotros mismos es donde nacen muchos problemas también de amor propio, de ansiedad, de depresión, porque es que nos desconocemos. Entonces para mí se volvió como en mi momento favorito del mes, porque era la cita conmigo y era como que poner música, relajarme, disfrutar, escribir y te juro que a veces podía ser 6 horas.
6 horas dándole y escribiendo, y otros meses podían ser 2 o 3 horas. Pero lo volví como mi plan mensual. Hasta el día de hoy lo sigo haciendo. A veces de pronto pasan más del mes, no lo hago exacto por viajes o lo que sea, pero creo que para mí ha sido la herramienta más completa que me ha ayudado personalmente, no solamente a conocerme, sino a aprender a lidiar con lo que te digo, con el manejo de emociones, con cómo balancear un poco más mi vida, a sentarme un poquito en la inconformidad o de pronto no saber qué va a pasar a futuro y ayudarme a planear un poquitico más y a manifestar también lo que quería para el siguiente mes. Ha sido la verdad una montaña rusa muy loca porque yo crecí muy católica, muy, muy católica. Mis papás son sumamente católicos. Yo creo en Dios, creo en la Virgencita. Yo siento que soy como una católica rara porque yo no voy a la iglesia. Cuando yo me mudo a Australia, Australia a mí me abre los ojos a un universo infinito de culturas. Mi primera mejor amiga era una musulmana, luego era otra cristiana, y como más o menos a los 20 y pico, como a los 24, 25, yo entré en una crisis de religión y yo decía como, no tengo ni idea en qué creer. Entonces me fui a vivir a Nepal 3 meses para entender un poco el budismo y el hinduismo. También leí parte del Corán y como que me apoyé mucho en mis amigos musulmanes y siempre volvía como a lo que me hacía sentir bien. Empecé como a empaparme de varias religiones y la verdad yo sé que mucha gente está en contra de eso porque obviamente la religión es una opinión muy, muy dura para muchas personas, pero yo logré encontrar en muchas religiones lo que me hacía sentir bien con cada una de ellas. Y de cierta forma utilicé lo que a mí me servía para aplicarlo a mi vida. Entonces, por ejemplo, algo como el karma, simplemente ser una buena persona y de cierta forma tener la tranquilidad de que si tú obras bien, de la misma forma el universo te va a devolver. No hacerle daño a las personas, vivir mucho en plenitud del amor y como por el amor. Em, Sigo creyendo en muchas cosas de la religión católica. Tengo un conflicto con la iglesia en sí, pero no es algo de lo que como que hable mucho, me gustaría como em, profundizar. Y ¿por qué no? Porque siento que hay opiniones ahí opuestas, pero 100% creo en Dios y manejo mi espiritualidad también muy abrazada como de la parte un poco más basado en la naturaleza. O sea, me gusta mucho entender cómo las comunidades indígenas tienen esa conexión ellos con Dios, con cualquiera que sea el Dios de ellos. Y para mí se convirtió como un más en un aprender sobre otras culturas, otras personas, no necesariamente queriendo imponerlo en lo que yo creo, sino simplemente absorbiendo lo que otras culturas tienen para enseñar. Y así he ido adaptando y cogiendo diferentes cosas de diferentes culturas. Por ejemplo, me encanta meditar, me encanta también hacer yoga, me encanta mucho la energía de diferentes em, como medicinas ancestrales. He hecho varias sesiones de ayahuasca, también he hecho macrodosis de hongos. Em, sí, he probado muchas cosas como en mi proceso de sanación y de autoconocimiento, pero sigo siendo en algún lado bastante católica y creo que es porque mi familia lo es y porque mi mamá en cada conversación que tenemos me da 35.000 veces la bendición y va todos los días a misa y ora por mí. Y yo estaba en situaciones tan extremas viajando que algo es como que yo siento muchas veces que estoy muy viva, es gracias a todas las oraciones de mi mamá. Entonces siento que mi relación es como muy abierta, como que me gusta conocer, entender, aprender, pero yo misma creé mi propia forma de sentirme bien y conectar con Dios y hablar con Él y así lo siento, así lo practico. No, pues me perdí de todo, imagínate, 18 años. Me perdí de todo, pero yo nunca me he sentido distante con mi familia. O sea, desde que me fui, yo me fui a Australia y yo me iba a quedar inicialmente 3 meses. Y llamé a mi papá y le dije, pa, no, yo me quedo acá. Y lo primero que mi papá me dijo es, pues allá estoy a final de año, así me toque vender la casa porque necesito asegurarme que estés bien. Y toda la familia vino a Australia un año después. Y como que
yo nunca sentí que me perdiera de pronto emocionalmente de nada, pero físicamente sí. Como que la relación con mi familia siempre ha sido muy presente y obviamente gracias a la tecnología ya tú puedes llamar por FaceTime o por WhatsApp y verlos y sentirlos cerca. Nunca, o sea, nunca he sentido como esa distancia. Pero obviamente momentos lindos todos, ¿no? Cumpleaños, muchas navidades, mis propios cumpleaños, yo casi siempre los pasé sola. Y pero las fechas importantes para mí siempre, siempre ha sido una prioridad el venir a Colombia en las fechas ya muy importantes, como por ejemplo los cumpleaños del papá, de la mamá, o los cumpleaños importantes como los números ceros, ¿no? Los 50, los 60, en el nacimiento de mi sobrino Pedro. Y mi papá y mi mamá me hicieron prometer que íbamos a intentar vernos cada año y realmente así lo hemos hecho. Solamente una vez que no nos vimos por 2 años, pero el resto ha sido cada año, ya sea que ellos fueran, yo viniera, nos encontramos en alguna parte del mundo, pero realmente los últimos 10 años he sido yo la que he venido a Colombia cada año, así sea un mes y medio, como a conectar con la familia. Pero siento que mis papás entendieron que yo simplemente soy un alma libre. Y cuando ellos por fin estuvieron en paz con esa definición y con esa situación, también quitaron una presión muy grande en mí, porque a veces las primeras veces que yo venía a Colombia era una demanda de tiempo y como que yo también quería disfrutar del país como país, no siempre todo en familia. Mis papás se han ido adaptando muchísimo, no solamente a los viajes, sino al estilo de vida, a que soy creadora de contenido, a que trabajo en el celular. Creo que generacional para ellos también ha sido como entender cómo el mundo ha cambiado y, y pues obviamente más de las fechas físicas, que algunas son duras, yo siento que la unión con ellos ha sido el mayor apoyo y lo que mejor para mí. Porque aunque no estén de acuerdo conmigo en muchos de los viajes que he hecho, como ir a pasar Navidad, Año Nuevo con los caníbales en Papúa, mi mamá pegó un grito en el cielo, pero siempre te apoyamos. Y yo siento que ese apoyo de ellos incondicional, así no estén de acuerdo, ha sido como el motor mío de poder vivir la vida que vivo. Pues imagínate que en 2 días nos vamos al Polo Norte a conocer a Santa. Entonces yo creo que esa es una experiencia que aunque yo digo que es para él, realmente es para mí. Ale va a ir a sanar a su niña interior con la Navidad. A Pedro me lo llevaría hasta el fin del mundo si pudiera. Y ya creo que este primer viaje es una muy buena puerta. Nos vamos a ir a Lanzarote 2 semanas, a viajar en una van, una semana los dos solitos, luego a estar en la isla en un carro y en un sitio fijo, y luego nos vamos en el expreso polar, en el tren de expreso polar de Helsinki hasta la vila de Santa Claus en el círculo polar ártico, en el Polo Norte. Yo siento que eso es una muy aventura de Ale, pero obviamente me encantaría llevarlo a todos lados, a todos los lados de aventura. Y Pedro es un niño demasiado noble, auténtico, súper guerrero. Mi hermana dice que si yo lo tuve y se lo di a ella, porque la verdad es que nos parecemos un montón, pero creo que este primer viaje va a ser bastante representativo de Ale. Yo creo que todas las lecciones, por malas que a veces puedan ser, dejan una enseñanza. Y, y uno tiene que siempre aprender hasta de los fracasos. A mí me echaron de Australia, que para mí fue un fracaso y me sentí muy mal por mucho tiempo. Em, He tenido muchos momentos duros de resiliencia en la vida, pero yo siento que esos han sido justamente los que más me han formado como Ale. Entonces yo creo que no cambiaría ni le ahorraría nada. Antes, siento que un punto muy importante es como siempre caminar con la autenticidad. Y eso es algo que yo siento que en sociedad se pierde mucho por intentar encajar, por intentar como entrar ya sea en un estatus, un título, un grupo social. Y eso es algo que no pasa mucho en Australia, siento yo, donde la gente simplemente es, y esa autenticidad al final, para mí, es como el camino a el éxito. Claro que obviamente el éxito cada persona lo define diferente, pero para mí esa autenticidad creo que realmente es lo que hace que las personas crezcan y mejoren mucho más. Así que a Pedro me encantaría que él pudiera sentirse cómodo con lo que él es y no que sienta la necesidad de tener que encajar
o de pertenecer a algo por la sociedad. Yo creo que Colombia todavía está bastante afectado en eso y eso sería lo único que yo le ahorraría a él, pero que yo personalmente no lo he vivido porque no he vivido en Colombia. Yo siento que el primer paso es hablarlo con alguien. Tú no sabes la cantidad de personas cercanas a mí que hoy en día tienen muchas enfermedades de salud mental, mucha ansiedad, mucha depresión, y todo empezó por quedarse callados y por intentar una vez más encajar y pensar que ellos pueden solucionarlo. No, amigos. El mundo está para recibir apoyo, para sentir ese amor de las demás personas, y mi primer consejo es que uno tiene que hablarlo con alguien, con la persona con la que uno sienta confianza. Si esa persona no es capaz de dar un buen consejo, de guiar, mi segundo punto es Google. Yo soy de las que yo investigo todo, desde la pregunta más sencilla hasta encontrar respuesta de personas que lo puedan guiar a uno. Por ejemplo, a muchos de mis amigos que yo sé que han estado en situaciones duras, siempre la respuesta más fácil de las personas es: es que no quiero ir a terapia porque qué pereza contarle mi vida a alguien, o qué pasa si no me cae bien. Y para mí la terapia es como una relación. Uno tiene que probar muchos hasta que uno encaje con alguno y uno se sienta cómodo y con ese se casa. Lo mismo pasa con las psicólogas y los psicólogos. Y así me ha pasado a mí. Yo he tenido varias psicólogas y he probado como muchos tipos de terapia, precisamente hasta encajar con uno con el que tú puedas sentirte tú, que no hay un juzgar o un analizar o un nada, sino una persona que te pueda dar las herramientas. Y si esto todavía está muy difícil y no estamos listos para hablarlo con alguien o para buscar ayuda, lo mejor es empezar ese autoanálisis, ese check-in mensual con ustedes mismos de honestidad. Si les da miedo que alguien lea el diario, quemen las hojas después, pero uno tiene que empezar a soltar ese ruido que está en la cabeza, porque si el ruido se sigue acumulando y le seguimos echando tierrita con ocuparnos, con salir los fines de semana, con ver o estar en redes sociales en cosas que no nos aportan, eso se va a acumular y acumular y acumular como una olla pitadora y después es mucho más difícil. Entonces yo creo que es empezar a soltarlo, como sea que sea más fácil para ustedes, escribiéndolo y quemándolo a un amigo, o sería muy bueno si fuera terapia, la verdad. Pero pues si hasta todavía no se llega allá, empezar por esos primeros pasos. Yo siento que para mí crecer en este momento, la palabra que me llega en este momento es soltar. Y siento que si yo empiezo a soltar un poco más las propias expectativas mías, me permitiría crecer un poco más en este momento de mi vida. Y soltar me refiero a permitirme no hacer nada. Siento que tengo un volador en la nalga y siempre es como en esa productividad, en ese cómo utilizar mejor el tiempo, qué tengo que hacer. Y el único momento donde yo me permito como soltar y disfrutar es cuando estoy en viajes y en lugares muy remotos, como en mi van Mostaza, o cuando voy a alguna isla o algún sitio y me doy permiso de soltar la productividad. Pero yo creo que cada vez lo estoy logrando más, como estoy llegando a un punto en mi vida donde estoy permitiéndome no sentirme culpable de disfrutar lo que he construido hasta ahora. Y me estoy dando cuenta de que puedo estar orgullosa de donde estoy en este momento y puedo disfrutarlo y no tengo que pensar en tener que estar haciendo más y más y más. Así que creo que para mí ahora es el soltar un poco eso, va a ser lo que más me va a ayudar a crecer. Pues yo creo que de pronto es un poco complejo hacerlo a diario si hay como un nivel de rutina muy pesado. Pero lo que yo sí siento es que se tiene que intentar hacer una vez a la semana. Por ejemplo, yo no medito todos los días, pero sí una vez a la semana me dedico a escribir en el diario y a hacer como una meditación y a hacer como mi rapé y como un momento de check-in. Creo que sería importante como encontrar un espacio seguro. No tiene que ser la casa.
Muchas personas sienten que tiene que ser el hogar y es como no. Puede ser un café, puede ser un parque, puede ser una tienda, pero encontrar un sitio donde uno pueda poner todo en modo avión, literal y también como em, de concepto de vida para dedicarse unos momenticos a uno y hacer ese check-in del que estábamos hablando. A mí me gusta mucho la música. Yo soy desde que me levanto hasta que me acuesto con música y siento que la música es como una súper herramienta para acomodarse al mood de uno o más bien incentivar también el mood. Entonces a mí me encanta poner música alegre en las mañanas para sentirme de la misma forma, bailar. em, pero si las personas tienen una rutina muy pesada, yo creo que hacerlo diario no es sustentable a largo plazo, no es realista. Entonces sí sería bueno como buscar un momento de la semana de hacer esta cita de la que hablamos y hacer como un check-in que puede ser más chiquito, no el mensual, sino como más un cómo estoy realmente y hacer algo que a uno le guste, no hacer algo que a uno le toque hacer, porque ese es otro punto. En esa sed que tenemos hoy en día del mundo de siempre estar productivos y haciendo y aprendiendo y conociendo, está muy bien también no hacer nada. Y creo que esa también ha sido una lección para mí. Pero el no hacer nada no me refiero como a sentarte a ver Netflix y como, porque de cierta forma ahí sí estás haciendo algo, es como permitirnos estar aburridos y realmente como apreciar alrededor sin necesidad de estar haciendo nada. Como, ¿sabes? Cuando uno veía a veces a las abuelitas en los pueblos que sacan la silla ahí al andén y solamente ven la gente pasar, algo así. Una forma como de desconectar también la mente de todo lo que tenemos que hacer y simplemente permitirnos estar. Si es en un espacio de naturaleza, creo que sería mucho mejor, pero entiendo que también hay mucha gente como de ciudad, entonces buscar un parque, poner música y desconectarse un ratico. Suena bobo, pero la verdad es que tiene un efecto bastante poderoso. Yo creo que si volviera otra vez pandemia o yo que sé que toca estar encerrados, para mí es súper importante estar en un sitio con naturaleza. Yo pudiera irme para Mayapo, para Salinas, para Isla Fuerte o para Australia en alguna playa, desde que haya algo de naturaleza, yo creo que no tendría problema en estar un buen tiempo. Lo que yo creo que no podría hacer es estar en una ciudad. A mí el caos de la ciudad, el ruido, los pitos, la gente, como que el afán con la que todo el mundo vive y el miedo, no puedo. Pero esto es porque soy una persona paz. Entonces yo ya sé que emocionalmente me afectaría muchísimo y por eso siento que mis viajes y todo lo que hago va muy alineado a sitios donde estén, donde no sean tan caóticos. Aunque es curioso, porque a mí me gustan mucho los festivales de música, pero creo que es porque sé que mentalmente es temporal. Pero si ya hablamos de vivir, de que Ale no puede viajar a ningún lado, creo que necesitaría asegurarme de estar en un sitio donde haya naturaleza alrededor. Y el ejercicio, la música, súper clave. Yo creo que eso sería lo que me ayudaría como a estar bien emocionalmente y escribir. Yo he sido demasiado intuitiva en mis viajes y como que todos han llegado en el momento correcto de mi vida. La única diferencia que voy a hacer este próximo año, el 2026, es que por primera vez voy a decir a dónde quiero ir y no voy a dejar que la vida me diga vas para allá. Obviamente me imagino que van a haber algunos viajes que van a ser así por trabajo, pero esta va a ser la primera vez que voy a hacer un ejercicio de sentarme a investigar dónde quiero estar, qué quiero conocer, qué cultura, qué comunidad indígena, comunidad minoritaria, qué quiero aprender. Y creo que va a ser súper interesante porque en 5 años no lo he hecho, simplemente han sido cosas que han fluido, como te necesitamos aquí, para allá voy, salió este viaje, voy para allá, amigos van para otro sitio, voy para allá, como que, como lo de Papúa salió de estar en la van sentada y simplemente dije, no quiero pasar Navidad en Mostaza, voy a buscar comunidades indígenas cerca y encontré un artículo sobre el canibalismo en Papúa Nueva Guinea y dije, pues voy a pasar Año Nuevo con ellos. Así, y en 2 semanas estaba con la comunidad Coroway en una casa, en un árbol de 35 metros, pasando Navidad con ellos. Pues Navidad es católico, ellos no creen en eso, pero para mí sí fue. Hicimos una cena de gusanos
y El cerdo salvaje, bastante interesante. Y creo que este próximo año quiero eso, quiero como hacer esa investigación previa y crear como un programa más de dónde quiere estar Ale y no simplemente dónde llegó Ale por casualidades de la vida. Pues yo tengo un lema de vida y es que es la vida es ya. No solo lo tengo tatuado porque sí, sino realmente es algo que aplico constantemente a cualquier situación de mi vida. Y cuando siento que la vida se pone pesada o tengo un momento de estrés o tengo una pelea, ya sea, no sé, del trabajo o cualquier situación, hasta en un aeropuerto que se perdió el vuelo, a mí nada me roba mi paz. Para mí el oro en polvo de este momento es la paz. Más que cualquier oro o dinero físico. Si uno tiene paz mental, ya tiene la vida ganada. Entonces para mí, cualquier situación de estrés, me pregunto, ¿está o no está en mi control? Si está en mi control, hago algo. Y si no está en mi control, lo suelto. Y siempre me recuerdo, la vida es ya. Porque eso te ayuda mucho a estar en el presente y a entender que no podemos complicarnos ni estresarnos por cosas que no podemos controlar. Y cuando uno suelta eso y deja la rabia, uno, o sea, realmente a veces me siento medio Buda en ese aspecto porque a mí no me gusta que nada me estrese. Me encanta vivir la vida mucho más tranqui y siento que cuando uno lo aplica a todas las situaciones, pues se vive mucho más tranquilo. Y una vida más tranquila es bueno para todo, para la salud mental, salud emocional, para cómo uno interactúa con las personas, para la inteligencia emocional también. Entonces yo creo que ese accionar o como que ser muy conscientes de ese antes de accionar ante cualquier situación y estar en el presente y preguntarnos cómo vamos a reaccionar es como para mí clave, que creo que ayudaría a muchas personas a vivir menos amargados.